No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Uno de los momentos que más ha marcado mi vida ha sido un día que estaban rezando por mí en la Escala Santa. Acababan de hacer mi oración de liberación y bueno, la verdad que el enemigo se había pasado un poco conmigo, habíamos tenido un combate bastante fuerte. Estaba en una capilla privada de la Escala Santa, hacía 2 años y medio que me había convertido, o sea que realmente era muy poquito, y estaba tumbada debajo del altar. Casi no podía abrir los ojos y poco a poco iba abriendo los ojos y veía todos los bancos y una estatua de la Virgen de la Leche, con el niño Jesús en brazos. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi vida haya cambiado tantísimo en 2 años y medio? Y es que, bueno, yo nací en Chile. Cuando tenía 6 meses tuvimos que venir a Madrid porque mis padres tenían una fábrica de galletas. Y bueno, empezaron a tener problemas con la dictadura, no porque mi padre fuese militante de algún, simplemente pues porque te toca y te toca, entonces tuvimos que salir corriendo y llegamos aquí como refugiados políticos. Empezamos desde cero, realmente vivíamos en la habitación de un hostal, mi padre recogía cartones para que pudiésemos sobrevivir, pero poco a poco y luchando mucho, en 3 años ya nos habíamos estabilizado y mi padre había empezado un nuevo negocio, tenía una empresa de máquinas de videojuego y poco a poco pues yo empecé en un colegio privado, empezamos a tener amistades, empezamos a tener una red de contactos y eso favoreció que económicamente pudiésemos salir adelante. En el colegio tampoco fue fácil, yo no sé, puede ser que por esa época la migración no era algo habitual, entonces culturalmente, pues como me enseñaban mis padres las tradiciones a lo mejor de América Latina y luego llegaba al colegio, pudo haber un choque cultural, nunca lo he llegado a entender por qué sucedió, pero el caso es que sufrí bullying desde que pisé la puerta del colegio hasta que salí con 16 años de ese colegio. Entonces fue un sufrimiento inmenso. Dentro de ese sufrimiento, y como vengo de una familia muy supersticiosa, y además que tenía ciertas prácticas esotéricas, yo empecé a practicar la magia cuando tenía 13 años aproximadamente. Empecé con cosas simples. Mi madre me compró un libro que se llamaba Practica la magia blanca y a partir de ahí empecé a hacer pequeños hechizos. También fue a raíz de una película que salió en el año 98, me parece, que se llama Jóvenes y Brujas. Eso marcó un antes y un después porque fui con 2 compañeras de colegio a verlas y las 3 iniciamos en el mundo de la magia por esa película. Entonces es muy importante cuidar aquello que vemos porque nos puede inspirar cosas buenas o cosas muy malas. En ese momento para mí fue una salida porque dije, wow, puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, puedo incluso controlar la voluntad de las personas. Así que empezamos las 3 a hacer pequeños conjuros. Yo tengo que reconocer que fui de las 3 la que más se involucró y poco a poco también empezamos a hacer la Ouija. Y no éramos nosotras solas, sino que ya empezó a involucrarse toda la clase. Había una biblioteca pequeña y ahí empezamos a jugar. Y fue muy impactante porque de juego no tiene nada. Yo pensaba que todo era mentira, porque todos los niños tenían los deditos puestos en el anillo. El caso es que un día yo puse mi anillo, era un anillo, mis padres se dedicaron también a las antigüedades, era un anillo que mi padre había comprado en una casa de estas antiguas y bueno, dijo, lo hacemos con mi anillo. Y de repente el espíritu empezó a sacar a las personas del tablero y me quedé yo sola. Y de repente me hace el dedo, ¡bum! Y dije, pero se ha movido, empecé a gritar. Digo, ¿pero esto es de verdad? Y me dijeron los compañeros, pues claro que es de verdad. Digo, no puede ser, yo pensaba que lo estabais moviendo vosotros. Es cierto. Entonces, igual que es cierta la Ouija, es cierta la New Age y todas estas nuevas tendencias de las terapias alternativas. Pensamos que es inocuo, pensamos que es un juego, pensamos que nos puede ayudar, pero la realidad es que hace mucho daño. Y esto lo iré contando todo el testimonio. A raíz de ahí, pues bueno, empecé a caer en una zona oscura,
porque empecé a juntarme con personas que estaban muy en el mundo. Mis padres siempre me habían dado una educación muy recta y sin embargo empecé a frecuentar personas que salían de fiesta, bebían, se drogaban y les iba bien en la vida. Y yo siempre había sido muy obediente, estudiante, con notazas, y luego mi vida era una basura, ¿no? Socialmente hablando, en todo lo que me pasaba. Era infeliz en casa, era infeliz en el colegio, era infeliz fuera del colegio, y sin embargo veía que a ellos todo les salía bien. Le gustaba, si eran chicos, las chicas querían estar con ellas, si eran chicas, los chicos querían estar con ellas. Entonces empecé a tomar modelos equivocados. Empecé a pensar que eso era lo correcto. Y poco a poco, además de la magia, empecé a introducir el mundo en mi vida. Y eso desembocó en que yo a los 18 años caigo en las drogas. Además, no caí ligeramente, digamos que caí muy en el fondo. Nunca tomé cocaína, pero sí que es verdad que éxtasis. Yo salía de fiesta el jueves y volvía el lunes a mi casa. Y entre medias, delincuencia. Delincuencia en todos los niveles. Entonces, eso me ayudó a ver y a profundizar mucho en cómo las heridas de infancia te pueden llevar a tomar muy malas decisiones. Porque ahora, si hago un baremo de todo lo que pasaba, simplemente éramos un grupo de chicos jóvenes que no habíamos sentido amor en nuestras vidas, que nadie nos había sabido dar las respuestas adecuadas. Y que, como en mi caso, a lo mejor mis padres habían intentado poner todo lo mejor de sí, pero es que todo lo mejor de sí no siempre es el dinero, es el tiempo, son las respuestas de calidad, es el buen ejemplo, es el acompañarte, el darte la mano, el escucharte. Y hoy en día estamos muy carentes de eso. Entonces me asusta ver cómo la sociedad primero va hacia un autorreferencialismo a nivel de redes sociales, a nivel incluso dentro de la familia, y además se ve impulsado por lo que llamamos nueva era o New Age. Todas estas terapias alternativas que nos dicen que para sanar todas esas heridas tenemos que ser más autorreferenciales. Y eso hace que las familias se destrocen. Y yo tengo que decir que también destrozó la mía. Entonces yo conseguí salir del mundo de las drogas a los 19. El día de mi cumpleaños vinieron a buscarme mis amigos y yo dije, no voy a salir. ¿Cómo que no vas a salir? Me he cansado de esta vida. Yo siempre digo que el Señor me salvó, me salvó. Y además yo creo que fue gracias a que, esto no lo he contado nunca en ningún testimonio, pero yo tenía un novio que metieron en la cárcel en esa época. Y yo, sin creer en Dios, no era católica ni nada, pero yo le dije, mira, si sale inocente, yo te voy a ir a poner todos los días una vela. 30 velas puse hasta que llegó el día del juicio. Y salió inocente. Y lo que pasa que luego siguió en la cárcel por otros motivos. Pero yo ahí dije, bueno, él ha cumplido su palabra, ¿no? O sea, y entonces yo creo que ese acercamiento, que no era nada, porque muchas veces solo iba a la puerta de la iglesia, ni siquiera entraba y dejaba la vela en la puerta, algo tuvo que hacer. Ahora que yo creo que el Espíritu Santo me está inspirando a ver esta razón, ¿no? Porque nosotros hacemos un pequeño paso hacia Dios y Él abre una puerta inmensa. Entonces tengo que decir que fue gracia del Espíritu Santo que yo pudiese salir, pero yo estaba en lo más hondo y profundo y oscuro de las drogas y de la delincuencia. A partir de ahí empecé a mejorar, me puse a trabajar con mis padres, pero las heridas quedan. Entonces a los 21 años caí en una relación de maltrato. Esa relación duró 1 año y medio. No era ya tanto físico, que también hubieron algunos episodios, pero era un maltrato psicológico inmenso, inmenso. O sea, yo soy una persona que sonríe siempre, o sea, aunque esté en la situación más terrible, yo siempre sonrío. Entonces a lo mejor estaba hablando con mi novio y yo sonreía y él me decía, ¿quién está detrás de mí? ¿A quién estás sonriendo? Entonces ya no podía sonreír, no podía mirar, no podía hacer absolutamente nada, y poco a poco él me iba manipulando, porque al final yo decía, claro, es que si él piensa que yo estoy sonriendo porque él ha visto, porque no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de juegos psicológicos. Y tengo la certeza que si desde pequeños nosotros recibimos una formación católica, unos valores católicos, aprendemos a que la dignidad nos la da Dios y no necesitamos a nadie a nuestro lado que nos la esté quitando. Entonces, ese amor que nos da el Señor es el que impide
que tomemos este tipo de malas decisiones en cuanto a la pareja, en cuanto a las drogas, en cuanto a todo esto. A partir de ahí, de nuevo, me recupero, pero es por poco tiempo, porque si ahí ya tendría cerca de los 22 años y medio, cerca de los 23, yo necesito un cambio de vida y de repente una amiga me recomienda ir a regresiones. Yo ya había toqueteado algo de regresiones como a los 21 un poco, pero vuelvo a ir, me hacen una regresión, veo sombras. Digo, es que ¿esto qué es? ¿No? O sea, veía unas cosas muy extrañas. Ella me decía, no, eso es todo lo malo que has hecho, todo eso. Dice, tú tranquila, que poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces yo tenía visiones, pasaban cosas muy raras. El caso es que yo decido irme de Madrid y voy a Murcia a vivir durante un tiempo, precisamente por este cambio. Y la terapeuta me dijo algo muy sabio. Me dijo, tú estás intentando huir de algo que te va a perseguir. Y efectivamente en Murcia me persiguió. Me fui un día de fiesta y volví a caer en las drogas. Bueno, solo fue una vez, pero me dieron las tantas de la mañana, fuimos a un after, estas cosas que discotecas de por la mañana, y cuando salí en el baño, es que eran demonios los que estaban ahí, estoy convencida. Dijeron, ¿quieres? Era una droga que se llama Speed y que casualmente tiene sabor y olor a manzana. Y digo, bueno, blanco y en botella. Pero caí. Y solo esa vez, que fijaros que solo hace falta una vez para que pase algo, empecé a encontrarme mal. Mi vida se descolocó por completo y yo ya estaba trabajando, yo ya tenía ya una vida normal, hecha. Y sin embargo, solamente esa noche me perjudicó para siempre. Entonces, bueno, yo caigo muy enferma, vuelvo a Madrid, me empiezo a sentir mal, y cada vez que muevo los ojos me dan calambres, entonces yo tenía que mover la cabeza en bloque. Hay un día que me levanto y había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Fui a ver a mis padres, les comenté lo que me pasaba, mi padre me llevó al hospital y me dijeron, mira, no tienes nada, esto es psicológico, así que te vamos a mandar al psiquiatra, te va a dar unas pastillas. Y dije, pues perfecto, si esto se quita con unas pastillas, vamos hacia adelante. El caso es que al final eso no pasó. Yo me empecé a tomar las pastillas y me encontraba aún peor, y me iban subiendo la dosis tan fuertes que incluso para los drogodependientes, ese tipo de medicación que necesitan para calmarse, me empezaron a dar eso. O sea, yo al final del día me había tomado 20 pastillas en unas dosis súper altas y no me hacía ningún efecto. Claro, ahora que entiendo del mundo espiritual me doy cuenta que si la medicación no hace efecto, si médicamente no hay nada, pues es que igual hay algo más que nos hace dudar, ¿no? que puede estar pasando, hay algo a nivel espiritual. Entonces no tengo otra idea más allá que ir de nuevo a esta señora, porque mi amiga me dice, ¿por qué no vuelves a hacerte una regresión? Digo, pues tienes razón. Fui y entonces me dice, mira, yo haría un nivel de Reiki, ¿te apuntas? Dice, yo voy a dar un curso ahora. Digo, venga, vale, pues me apunto. Entonces fui a ese curso de Reiki y cuando ella me hace una especie de imposición de manos para meter los símbolos, porque cuando haces las iniciaciones te van entregando como símbolos, esos símbolos, aunque esto no te lo cuentan, pero es la verdad, están asociados a espíritus. Entonces tú cada vez que haces una invocación a uno de esos símbolos estás invocando un espíritu. Y de hecho a mí me gustó mucho un testimonio que dio una chica que explicaba cómo cada vez que nosotros hacemos un símbolo de Reiki encima de la persona, encima de un alimento, encima de un animal, realmente es como si estuviésemos haciendo un hechizo de magia, porque tú estás invocando una fuerza espiritual a través de un símbolo. Y bueno, dije esto en redes sociales, me llegaron como 20.000 mensajes masacrándome, pero lo quiero decir aquí porque me parece que es importante, porque algo que parece inocuo, que no se ve, realmente funciona. La magia funciona. Pensamos que no, a ver si es simplemente un símbolo, es un signo. No, es un ritual. Y los rituales abren puertas. Los rituales siempre están conectados con el mundo espiritual. Entonces, en ese momento, cuando la maestra de Reiki me entregó ese símbolo, yo me desmayé. Perdí la conciencia, muy poquito, pero me quedé inmóvil, fatal. Me dijo, nada, esto es una crisis curativa, quédate aquí hasta que te recuperes, porque eso es otra cosa que nos venden en la nueva era, ¿no? Tú vas a una terapia, o mejoras de repente, o caes en el pozo más profundo. Y cuando caes en el pozo más profundo se llama vagotonía o crisis curativa. Entonces, en teoría yo había tenido una crisis curativa y que después de eso me iba a recuperar. Bueno, la verdad que al poco tiempo me recuperé,
seguí en el curso, pero yo empecé a sentir mucho rechazo. Yo creo que en el fondo el Espíritu Santo ya me estaba diciendo, sal de aquí que vamos mal. Pero bueno, yo seguí ahí y sucede un episodio muy fuerte porque aunque yo mejoro un poco, sentía una presión muy fuerte en la cabeza, ya la sentía menos, la pérdida de visión había mejorado un poco, o sea que esa desesperación que yo tenía, que estaba al borde del suicidio porque no podía más, haciendo esta iniciación en el Reiki había bajado bastante. Pero estaba un día en Ciudad Lineal, que es una zona de Madrid, y de repente cuando voy a cruzar la calle siento que alguien se ríe dentro de mí. Y esa risa no era mía. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Es muy extraño. Y desde entonces, cada vez que me reía o sonreía, sentía como una especie de soberbia que no venía de mí. Era una cosa muy extraña y que nadie comprendía lo que yo quería expresar en ese momento. Pero en ese instante en el que yo me río, frente a mí estaba una iglesia, la iglesia de la Concepción, que está en Ciudad Lineal, y algo me inspiró, bueno, yo sé que el Espíritu Santo, mi ángel de la guarda, alguien más que algo, a ir hacia la iglesia. El caso es que entré, estaba la Virgen Dolorosa, me quedé mirándola, yo no rezaba, en ese momento el tema de rezar no lo tenía yo presente, pero yo creo que había un sacerdote que incluso me llegué a confesar, porque sí que es verdad que yo como cada 3 años me daba algo así en la cabeza y me iba a confesar. Pero me empecé a poner mucho peor. Salí de la iglesia, claro, yo creo que tenía un ataque espiritual y no se me ocurrió otra cosa que llamar a una medium. Yo ya conocía a una medium, una vidente, que me dice, uy, es que se te ha pegado el espíritu de 2 monjitas, espérate que te los quito. Y entonces esta vidente supuestamente me hace una limpieza energética, se me quita todo eso y yo me encuentro un poco mejor. Y esas pequeñas mejorías son las que te hacen ir enganchándote. Y empieza un peregrinaje por mediums, chamanes, videntes, terapeutas de todo tipo para intentar mejorarme. O sea, yo creo que no ha habido terapia que no haya hecho, incluida la santería también, o sea, todo lo que se podía hacer. Nos dejamos no sé cuántos miles de euros, mis padres yo creo que se gastaban 1.000 euros al mes solo en diferentes terapias para intentar solucionar lo que la medicina tradicional no era capaz de solucionar. En ese lapsus de tiempo, que son 5 años, yo tengo mejorías, luego caídas, mejorías, caídas, pero mi vida nunca termina de mejorar. Mi calidad de vida siempre es terrible. Yo siempre me encuentro mal. Yo destruí todos los diarios de esa época, pero antes de destruirlos los leí y decía, cabeza, déjame en paz, no puedo más, cálmate, ¿no? O sea, yo misma me hablaba a ver si podía mejorar. O sea, era un sufrimiento extremo por el que estaba pasando. Y entonces cuando tengo 28 años, la misma amiga que me había mandado a las regresiones me dice, ¿sabes? Mi madre es psicóloga, ¿por qué no la vas a ver? Entonces fui a verla y ella me dijo, tú no tienes nada psicológico, ve a ver a este terapeuta que también es psicólogo. Cuando entré, él estaba dando un curso y me mete en una especie de almacén y en ese almacén había una camilla, me tumba y sin preguntarme realmente lo que me pasaba, me dice, piensa en lo que te pasa. Separa las piernas, se pone a hacerme lo que se llama un test de kinesiología, que por cierto también es terapia alternativa, que muchas personas dicen, no, pero si ahí no se hace nada, sí, también es terapia alternativa, y me pone unos imanes, una acupuntura con cuarzos y me deja ahí. Entonces él se va, cierra la puerta y yo dije, pues otro timo, porque me voy a gastar otros 70 euros y esto no va a dar resultado. En ese momento que estaba teniendo yo la conversación conmigo misma, me prometo no volver a ninguna terapia alternativa. ¿Y qué sucede? Me sano. De repente sentí como las pupilas ¡fum!, se llenaban de energía, de vida, como el oído ¡fum!, es como que algo que había dentro se va y en ese mismo instante el terapeuta abre la puerta y me dice, ¿cómo estás? Y digo, estoy bien, después de 5 años estoy bien. O sea, era una cosa, podía pensar con claridad, todo eso había desaparecido. Yo que había llegado a rastras en un taxi, me iba saltando. Llamé a mis padres súper contenta, emocionadísima, pues no se me ocurre otra cosa que irme de fiesta. Porque así funciona el demonio. Te voy a dar algo, pero te voy a hacer caer en tus debilidades. Entonces me fui de fiesta, sin drogas ni nada, pero me fui de fiesta, no sé qué, en vez de decir, qué bien, me he mejorado, voy a hacer mi vida normal. No. Entonces, eso es lo que te da la nueva era, ¿no? Te da placer, una solución rápida, pero por otro lado te destroza. Tiene un precio muy alto. Entonces, bueno,
¿Qué me sucede? Me fui de fiesta, me empiezo a encontrar mal, vuelvo. Me vuelvo a poner los imanes, me vuelvo a hacer la terapia, me vuelvo a encontrar bien. Pasan 3 semanas, me vuelvo a encontrar mal, vuelvo, terapia de nuevo. Pero yo en esa clínica, por llamarla de alguna manera, empiezo a ver cómo las personas mejoran. Llegan, como yo, en un estado catatónico y salen perfectamente. Entonces yo digo, yo creo que he encontrado aquí la misión de mi vida. Me voy a hacer terapeuta. Y ahí empiezo a dar todos los pasos para convertirme en terapeuta. Como de nuevo necesitaba un cambio, me fui a vivir a París. En París conocí a una neuróloga para ver que también los médicos están implicados en terapias alternativas. Esto es muy importante porque yo también es a raíz de esta doctora que yo me meto. Entonces yo le cuento todo lo que me había pasado, mi sanación y tal. Ella casualmente es italiana y me dice, mira, nosotros en Italia trabajamos codo con los naturópatas. ¿Por qué no estudias naturopatía? Dice, aquí hay un grado de 4 años y no sé qué. Y digo, pues lo voy a mirar. Y cuando llegué a mi casa, encontré que en una universidad de Madrid impartían un grado de 4 años en naturopatía, que obviamente no era un título homologado, pero otro gran engaño de la nueva era son los títulos universitarios. Experto universitario en naturopatía, experto universitario en Reiki. Y parece que tú tienes una formación homologada, parece que tiene algo de científico, pero no es cierto. La realidad es que en las universidades se llevan un porcentaje de esos cursos y lo único que tú necesitas es un doctor que avale que, bueno, pues que medianamente estás dando unos contenidos. Están bien, lo sé porque yo también intenté vender mis cursos en universidades. Y, bueno, de hecho, empezamos todo el proceso, pero al final no llegamos a hacerlo. Entonces tengo conocimiento de causa sobre lo que estoy hablando. Y al final eso se convierte en un engaño porque tú pagas una formación carísima a cambio de tener un título que no sirve absolutamente para nada. Entonces yo me metí en eso, que realmente cambió mi vida, cambió mi perspectiva. Empecé a estudiar nutrición, además te lo pinta muy bien porque compartes las troncales de ciencias, entonces tengo que reconocer que aprendí mucho sobre ciencia, embriología, fisioterapia, anatomía. Entonces me empezó a fascinar y me empecé a formar en todas las terapias alternativas que había. Yo puedo decir que creo que soy maestra de casi todo, o si no, he estado involucrada. Después de esto, tengo una pequeña mejoría, pero vuelvo a caer y me empiezo a encontrar mal. Entonces empiezo a recurrir a más terapias y descubro la bioneuromoción. Ahí en la bioneuromoción me dicen que, bueno, a través del árbol genealógico me puedo sanar. Claro, hablo de esto porque luego tenemos la oración intergeneracional en la Iglesia Católica, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con este tipo de cosas, tanto con la intergeneracional mal enfocada, porque sí que es verdad que hay una parte que la Iglesia Católica avala, pero la Iglesia no tiene una posición clara, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de oraciones. Siempre merece la pena asesorarse con un sacerdote, experto en doctrina, en teología, antes de hacer ninguna oración que escuchemos, incluso si es un sacerdote que lo está diciendo, siempre hablar con el director espiritual, porque hay cosas que se mezclan ahí que son peligrosas. Tengo que reconocer que yo hice una cuarentena, estuve 40 días en un sitio aislado, sin teléfono, sin nada, descubriéndome a mí misma, pero hice constelaciones y otras cuantas terapias alternativas más, me sané y volví a caer. Y así la historia de mi vida, hasta que, bueno, poco a poco empiezo a dar conferencias, me vuelvo en una gurú de las terapias alternativas, he llegado a dar conferencias entre mis cursos, todo a más de 40.000 personas. Entonces yo me siento muy San Pablo. Yo, San Pablo mataba gente que se convertían en mártires. Yo les he matado espiritualmente. Ahora vamos a ver cómo recuperamos esas almas, ¿no? Y para mí primero ha sido un proceso largo el darme cuenta, porque yo tengo un libro, Las 33 leyes del éxito, según Dios, que tengo que cambiar porque lo escribí al principio de mi conversión y no me daba cuenta todavía del daño que yo había hecho. Entonces, para que quien lo lea o quien lo haya leído, que sepa que es en ese proceso, te cuesta darte cuenta de tu pecado. Muchas veces lo tapamos. De hecho, las personas que están en Nueva Era ni siquiera reconocen que están en Nueva Era. Hay un documento de la Iglesia que es muy interesante que se llama Jesús portador de agua de vida, que explica esta y muchas más cosas. Como tiene un título que no dice directamente Nueva Era, a las personas les cuesta localizar este documento, pero es muy importante
porque hay muchos sacerdotes y religiosos que ni siquiera lo conocen. Entonces yo invito a leer este documento porque es muy completo y habla de cómo poco a poco incluso la nueva era se está metiendo en la Iglesia, y a día de hoy lo vemos muy reflejado en parroquias que anuncian yoga, eneagrama, reiki. Entonces, muy peligroso, aunque esté dentro de la Iglesia, no significa que venga de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado sobre esto. Y bueno, a partir de ahí caigo en una ruina económica muy grande, caigo también bastante enferma, tengo un problema en la vejiga, bueno, me pasan un montón de cosas, y esta ruina económica me lleva a acabar viviendo con un satanista. Era una persona que conocía el trabajo de mis padres, yo me vi en una dificultad y me alquiló una habitación, él tenía una casa de 400 metros cuadrados, y bueno, yo cuando llegué me parecía muy cool, porque él practicaba magia, nunca dijo abiertamente que era satanista, pero poco a poco ahora, ya que estoy aquí a este punto de mi conversión, mirando al pasado, me doy cuenta, porque cuando entré me dijo, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en custodia en el sótano, teníamos un ataúd de decoración ahí, y pronto empezaron a haber manifestaciones extraordinarias dentro de la casa. Cuando yo llegué había un reloj de péndulo que funcionaba a cuerda, que por las noches empezaba din-don, entonces no me dejaba dormir, con lo cual yo hablé con esta persona y le dije, perdona, podemos no dar más cuerda al reloj, ya sé que es tu reloj, pero no puedo dormir. Con lo cual dejamos de darle cuerda, y pasados como 3 meses, una cosa así, de repente un día a las 12 de la noche yo voy entrando a mi habitación y el reloj empieza a sonar. Y yo, pero no puede ser. Entonces voy, le toco la puerta y digo, oye, ¿le has dado cuerda al reloj? Anda, que estás loca, no sé qué. Digo, no estoy loca, he escuchado el reloj. Al día siguiente me levanto, me pongo a trabajar, yo trabajaba desde casa, las 8 de la mañana no hay campanadas, las 9 de la mañana no hay campanadas, las 10 de la mañana empieza a sonar el reloj. Yo, ahora estoy sola, nadie le ha podido dar cuerda. Y desde entonces, cada vez que yo entraba o salía de la casa, el reloj sonaba, sin tener cuerda. A partir de ahí empiezan otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la caldera estaba completamente apagada y, sin embargo, los radiadores de mi habitación y de mi baño estaban a tope de calor. Y empiezan a suceder cosas, las luces se empiezan a apagar y encender, yo empiezo a escuchar voces, Catalina, Catalina, me empiezan a coger de las piernas. Y bueno, este chico tenía una hija, bueno, tiene una hija, en esa época ella tenía 7 años, y hay un momento que me toca la puerta, entra y aparece con un rosario en la mano. Y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo, ¿pero quién está intentando hacerme daño? O sea, ¿quién te lo ha dicho? ¿De dónde has sacado este rosario? Están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Se me ponen los pelos de punta. Y le digo, ¿pero quién te ha dicho esto? Y de repente como que entró en sí y dice, no lo sé. Digo, ¿pero me estabas diciendo esto? No, no te está diciendo nada, vamos a jugar. Y digo, ¿pero de dónde has sacado este rosario? Pues no lo sé. O sea, ella estaba, yo creo que había sido un ángel que la había guiado hasta ahí. Y yo, con mi mente supersticiosa, no se me ocurre rezar. Yo puse ese rosario en el picaporte de la puerta, digo, bueno, si están intentando entrar aquí, pues lo ponemos ahí. Y luego pues también lo puse en mi cama, viendo que no funcionaba lo de la puerta. El caso es que por esa época, no sé si antes o después, ahora ya no me acuerdo, me invitaron a dar una conferencia a un evento New Age total, donde había una chamana y otro chico que era medium. El caso es que este chico llevaba una tabla donde había simbología angélica, mucho cuidado, sobre todo con este tipo de cadenas que dicen, te voy a enviar 7 ángeles. Yo conozco casos de personas que han quedado gravemente afectadas por abrir la puerta a esos ángeles de esas cadenas, o sea que desde aquí os invito, por favor, borrar y avisar también a la persona que está enviando esa cadena porque es altamente peligrosa. Entonces, bueno, tiene esa simbología angélica, algo que se llama geometría sagrada y el Padre Nuestro en arameo. Yo la quedo mirando porque es que es cierto, o sea, los que estamos dentro de la nueva era, o los que están dentro de la nueva era, nunca reconocen que están en nueva era. Entonces, para mí ese era de la nueva era. Yo no pintaba nada con ese medium y esas cosas, ¿no? Pero dice, ¿quieres un viaje? ¿Y un viaje de qué? Dice, tú súbete y ya verás. Y efectivamente me subí y tuve un viaje astral. Entonces yo me fui y veía el cielo y tuve visiones y no sé qué. Y dije, wow, esto es cierto. Y me bajé. Y luego hubo un momento en el que él dio la conferencia y la gente empezaba a subirse a la tabla y como éramos como cerca de 100 personas, no todo el mundo podía subirse a la tabla. Entonces uno ponía el pie y otro tocaba la espalda de la persona y tenía la misma visión de la persona que estaba poniendo el pie en la tabla. Entonces era como una especie de
digamos, no sé, de locura espiritual que estaba sucediendo, que tú tocabas a la persona y tenías visiones, sin ni siquiera estar subido en la tabla. Y yo de hecho estaba en el círculo de fuera y yo ni siquiera estaba tocando a alguien, y yo si ponía las manos podía sentir la energía, o sea, era una cosa tremenda. El caso es que ella termina su ponencia y empieza la chamana. La chamana invita a droga sagrada, que obviamente muy peligrosa también, por favor, porque incluso hay gente que a día de hoy nos contacta. Bueno, ya hablaré, yo soy fundadora de un nuevo movimiento precisamente para advertir de los riesgos de la nueva era, y me preguntan, ¿no? Oye, el té mazcal y el no sé qué, o sea, no se puede tomar nada de eso, absolutamente no. Y entonces él me pregunta y me dice, ¿tú no necesitas este tipo de cosas para conectarte con el mundo espiritual? Le dije, no. Y me dice, ¿a que tú te sientes así, así, así? Me definió perfectamente. Y digo, sí, veo, siento, me sucede. Y me dice, ¿tú no has pensado que eres medium? Digo, ¿yo medium? Me dice, sí, sí, tú eres medium sensitiva. Porque, bueno, en el mundo medium existen diferentes tipos de medium. Y esto es muy interesante porque los dones que tienen los mediums son muy similares a los que encontramos en la renovación carismática dados por el Espíritu Santo. Entonces yo siempre digo, hay que discernir siempre los dones, siempre. Porque nunca sabemos por qué, a lo mejor cometimos un error de jóvenes, fuimos a Halloween, no sé qué, se abrió una puerta, o sea, no lo sabemos. Entonces, por precaución, yo siempre digo, cuidado, porque es que son iguales realmente, el mal siempre imita el bien. Y bueno, él me invita a un grupo que él lideraba, donde da formación a los mediums. Entonces él me dijo, yo te voy a enseñar a gestionar tus dones, ya no vas a sufrir más, vas a poder ponerlos al servicio de los demás, obviamente todo gratuito. Él nunca, porque siempre se piensa, no, es que la nueva era es un negocio. No, no, es que hay personas dentro de la nueva era que de verdad quieren ayudar, que de verdad sienten que lo están haciendo por amor, que de verdad sienten que es Dios el que les está inspirando. Yo no tenía conocimiento que esto no venía de Dios, yo pensaba también que era de Dios. No es así. Por mucho amor que podamos llegar a ver en la nueva era, no es cierto, es un amor falso. Es que ni siquiera es falso, porque realmente los sentimientos del terapeuta son verdaderos. Ahora, ¿qué le está inspirando esos sentimientos y la maquinación del mal que hay detrás? Es otra cosa que nosotros no podemos llegar a comprender, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en ese momento ya desesperado, cuando en la casa empiezan a haber estas manifestaciones, yo llamo a este medium y me dice, no, vamos a elevar espíritus. Y ahí empieza mi formación, porque yo al principio dije que no quería pertenecer a ese grupo, y sin embargo él me empieza a enseñar a elevar almas al cielo. Esto no sucede así. En la doctrina de la Iglesia Católica nos queda claro que nosotros no tenemos la potestad de decir, venga, tú al cielo. No, eso no funciona así, ¿no? Entonces, cuidado, porque los mediums piensan que es así, y además perfectamente justificado, porque como medium tú lo ves. El demonio te engaña, tú piensas que lo estás haciendo, tú piensas que es un ser, una persona que está necesitada, y entonces tú le das agua bendita y entonces rezas al arcángel San Miguel para que la lleve a la luz en una burbuja, y tú le ves entrar en la puerta del cielo, y todo eso te lo mete el demonio, porque a más lo haces, más le abres la puerta a él y más te conviertes en su esclavo. Y entonces tú piensas que estás haciendo un bien cuando realmente, o sea, están jugando contigo. Te están engañando en todos los niveles, tanto a ti como a las personas que te rodean, porque tú dices, oye, llega alguien, es que me encuentro mal, es que no sé qué, oye, es que tu familiar murió, ¿verdad? Porque te dan ese conocimiento, vamos a elevarlo y vamos a tal, y ya has dejado marcada a la persona, porque ya le has abierto al mundo espiritual. Entonces, bueno, es un tema muy complejo que daría para 3 horas de hablar sobre este tema, pero quería hacer hincapié en cada testimonio, más hincapié en algunas cosas y en otras porque es importante al final. Entonces, bueno, pues yo me empiezo a formar con él. El caso es que acabo llamando a una vidente, amiga mía, porque eso que estaba pasando no para en la casa. Y me echó el tarot y me dice, mira, tu compañero de piso tuvo una novia que murió. Y no murió sola, murió embarazada. Y me dice, y es su espíritu el que está en la casa, que está intentando avisarte que tienes que irte de ahí. Entonces mi compañero, que estaba en la planta de abajo, le llamé y le dije, mira, esta persona quiere hablar contigo, porque yo sabía que él había tenido una novia que había muerto, pero no sabía que había muerto también un bebé. Entonces él se puso al teléfono y ella le comentó lo que había visto en el tarot y se puso a llorar. En ese momento yo comprendí que era cierto. Yo bajé al sótano y le dije, mira, tienes que dejarla marchar. Y me dijo, no la pienso dejar marchar.
Dice, porque ella tiene un trozo de mi alma y otro. Vete a saber qué historia mágica, satánica había hecho. Obviamente nadie puede controlar las almas, solo el Señor. Pero yo quiero decir tal y como pasó. Obviamente haciendo estas pequeñas aclaraciones que son engaños, ¿no? Él estaba engañado, yo estaba engañada y vete a saber la realidad de todo este pastel. El caso es que al final esta misma medium me dice, mira, yo creo que tienes que salir de esta casa. Bueno, pasa una cosa importante y es, llamo a una amiga después de esto y le cuento lo que pasa y me dice, oye, ¿cuándo empezó a sonar el reloj? Y le digo, el reloj empezó a sonar hace como 3 meses. Y dice, ¿de qué murió esta chica? Digo, ella murió en los atentados del 11M. Dice, pues hace 3 meses era marzo. Entonces yo siempre llevaba un diario. Entonces fui al diario y en mi diario escribí, justamente ayer a las 12 de la noche, entrando en el 11M, las campanas empezaron a sonar. Y fue muy fuerte para mí darme cuenta que justamente el día de su muerte empezaron las campanas del reloj a sonar. El mal es muy inteligente, pero también el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo me lo tomo como también una señal de que, oye, sal de ahí, que aquí está pasando algo chungo, ¿no? Date cuenta de esto. Y esta medium me dice, vete, yo hago una pequeña maleta y me voy. Yo en esa época estaba a punto de entrar a la masonería y dije, bueno, pues como ya voy a entrar a la masonería, voy a buscar por las iglesias simbología masónica. Y Dios, que se sirve de todo, ahí empieza mi conversión. Cuando llego a Valencia, encuentro en la Plaza del Carmen 200 mujeres con niños Jesuses en brazos. Claro, yo me quedé súper impactada, me acerqué y dije, perdona, ¿qué está pasando? No, es que es la festividad de la Virgen del Quinche, que es la patrona de Ecuador y tal. Y digo, ¿pero por qué tenéis los bebés? No, es que van a hacer la bendición de los niños, quédate a la celebración. No, muchas gracias, quédate. Total, acepté y me quedé. Hay un momento en la celebración que el sacerdote dice, ¿hay alguien que tenga problemas? Y yo levanté la mano y me dice, sal. Nunca me ha vuelto a pasar esto en la iglesia. Y me dio un micrófono y ya habían como 500 personas en la iglesia, explica lo que te pasa. Y yo, bueno, obviamente no lo hice, dije, bueno, pues estoy pasando por un momento muy difícil, no sé qué hacer. Y entonces me dijo, pues nada, tranquila, hija mía, me bendijo, me echó agua bendita. Y una mujer, cuando terminó la celebración, se acercó a mí, me dio una flor, así como una ramita, dale esto a la Virgen. Claro, para mí ese momento no fue importante cuando lo viví, pero ahora me encantaría recordar qué es lo que le dije, porque algo le dije y ella me escuchó. Entonces yo me acerqué, le dejé la plantita, me hice una foto y tal, y me fui. Y yo seguí buscando mi simbología masónica en las iglesias. Total, que ya me iba para el hotel, era sábado a las 8 de la tarde. Me hace mucha gracia porque muchas personas dicen, ¿y por qué en los evangelios dice la hora, no? Pues a las 10, ¿no? Y digo, es que te acuerdas de las horas. Era a las 8 de la tarde del sábado y justamente una iglesia que estaba cerrada, durante 10 años que viví en Valencia siempre la había visto cerrada, estaba abierta. Entré y estaban celebrando misa y dije, va, no me interesa, me voy. Pero escuché la homilía del sacerdote y volví y me senté. Y ya me quedé a toda la celebración. Y cuando termina, ofrecen un retiro de 3 días. Y dije, 3 días así, me voy. Y entonces me apunté corriendo y además es muy fuerte porque luego me enteré que eso era una misa privada de la Fraternidad Verbum Dei, o sea que yo no podría ni haber entrado. Y claro, o sea, ese sacerdote solo venía una vez a Valencia a celebrar la misa al mes. O sea, las posibilidades de que yo pudiese acabar ahí, solo las sabe el Señor. Y era obra suya y de la Virgen completamente, para ella todos los méritos, porque madre mía. Total, al día siguiente voy a una iglesia que este satanista me había recomendado, que es San Juan del Hospital. Me dice, ahí, es una iglesia gótica, te va a encantar, no sé qué. Total, contraté un tour. Hice todo el tour y cuando ya terminamos de visitar la iglesia cerraba, eran ya las 2 de la tarde, el sacerdote que se encarga de cerrar la iglesia me para. O sea, ya todo el grupo sale y me para a mí. Y me dice, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Y no sé qué, bla, bla. Y total, haciendo la gracia, le digo, bueno, pues a ver si Dios me regala un buen marido. Y me dice, en eso te puedo ayudar. Que los jóvenes no sabéis buscar, os vais por ahí. Y dice, ven a verme. Digo, esta tarde, padre. Bueno, pues esa tarde a las 5 me planto ahí. Y bueno, empezamos a hablar y lo que se supone que iba a ser un consejo para encontrar pareja se convierte en padre, elevo espíritus, soy medio. El pobre padre que tenía 74 años en esa época, Opus Dei. Yo no le cambió la cara, pero ahora entiendo que por dentro debía estar diciendo, santo cielo, ¿dónde me he metido, no? Y aguantó la compostura. Lo único que me dijo fue,
¿cuándo vuelves? Y le dije, pronto, padre. Me dice, ven, que nos vamos a hacer unas fotos. Nos hicimos unas fotos, las subí a Instagram. Y el caso es que yo, cuando volví al hotel, había tomado la decisión que a esa casa no podía volver. Entonces llamé a mis padres, les dije lo que me pasaba, mis padres enseguida me mandaron dinero y al día siguiente a las 10 de la mañana ya tenía casa de nuevo. Había encontrado por internet, fui a visitar, pagué la fianza y al día siguiente entraba, con lo cual dije, solucionado, ya no vuelvo a la casa mágica. A las 9 de la noche estaba trabajando, en esa época trabajaba en la radio y veo una llamada de la inmobiliaria y yo, esto es mala señal, 9 de la noche. Y efectivamente dice, mira, que dicen los propietarios que se han equivocado en el precio y que no puedes entrar. Y yo, ¿cómo? No puedes entrar. Bueno, yo ya no podía seguir pagando el hotel, así que me fui esa noche al hotel, que ya la había reservado, y a la mañana siguiente, parece que a las 10 de la mañana es una hora muy importante para mí, a las 10 de la mañana de nuevo, y fue la primera vez que oré. Y entonces yo oré a Dios Padre, pero con algo muy simple, le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa, haz algo. Ya está, fin de la oración. Y en ese momento mi teléfono suena, ¡prim!, un mensaje de una persona con la que hacía desde agosto que no hablaba, estábamos en noviembre de 2020, desde agosto que no hablaba con él, y me dice, ¿qué tal? No sé qué, digo, bueno, pues si supieses tal, y le cuento, me dice, ¿necesitas un sitio para vivir? Y le dije, sí. Yo te dejo un apartamento, gratis, no me tienes que pagar nada, no tienes que pagar luz, agua, wifi, nada. Y esa misma tarde me entregó las llaves. Entonces yo ya nunca volví a la casa mágica, pero lo más fuerte es que ese apartamento estaba a 7 minutos andando de Padre Carlos, este sacerdote del Opus Dei. Entonces, si yo hubiese vuelto a esa casa mágica estaba a 45 minutos en coche. Era muy difícil que yo volviese a frecuentar al Padre Carlos. Sin embargo, él me empezó a llamar todos los días y yo iba todos los días a verle. Yo no sabía que él me estaba haciendo dirección espiritual, pero empecé a ir a la iglesia, empecé a hablar con él, algunos días me quedaba a misa, pero yo sin creer, yo todavía en mis terapias y en mis cosas. El caso es que llega el día del retiro, ya aparezco por allí, yo no tenía ni idea, acorto mucho porque ya sé que nos estamos quedando sin tiempo, pasan muchísimas cosas, pero hoy era lo esencial. Yo tenía aversión a todo, a los sacerdotes, a la iglesia, a todo. Y hay un momento en el cual yo miro a una misionera y de repente digo, pues ahora entiendo por qué tienen que hacer votos. Y es como si el Espíritu Santo, pum, me hubiese abierto el entendimiento. Y de repente siento la pregunta muy clara, Catalina, ¿quieres dedicar tu vida a la fe? Y yo digo, pues sí. Yo pensaba que era hacerme católica, convertirme al catolicismo, ir a misa los domingos y ya está. Era lo típico, ¿no? Pero sin embargo, el Señor me empieza a hablar y yo empiezo a sentir muchas cosas. Me empiezo a sentir muy identificada con la historia de María, porque era un retiro de Adviento, se hablaba mucho de la Virgen, y un momento que decían que María pensaba, bueno, pues nadie me va a creer, y yo decía, pues a mí tampoco. Eso seguro. Y llega el momento de la adoración eucarística. Hay un momento que van a exponer al Santísimo, yo no sabía ni lo que era, para mí era una cosa blanca con una cosa dorada alrededor, y dicen, quien quiera darle su sí, como lo hizo María, a Jesús, que se levante y ponga una vela, y a partir de entonces él va a tomar el control de su vida. Dije, pues para allá que vamos, porque si algo tiene la nueva era de bueno en ese sentido es que como tú has visto tantas cosas, crees que es posible, tienes fe en algo que obviamente a lo mejor no es la fe correcta, enfocada correctamente, pero sí piensas que ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces yo con mucha fe me levanté y puse mi vela. En el momento que encendí esa vela, mi vida cambió para siempre. O sea, en ese momento sentí como el Espíritu Santo descendía sobre mí. Yo ahora lo puedo poner en palabras, en ese momento puedo decir calor, una cosa aquí, una felicidad muy grande. Yo tenía mi corazón hecho a pedazos y se volvió uno. Yo me puse a llorar. Estoy como una hora llorando, tirada en el suelo, y cuando ya siento la paz, ya digamos que ya me regulo, siento de nuevo la voz. Esta es tu misión, acercar mi amor a todas las personas que como tú me buscan fuera de la iglesia. Estoy dentro, es aquí. Y perdonad que me emociono porque es muy fuerte. Entonces, yo en ese momento
Pues dije sí, sin ser católica, sin saber lo que tenía que hacer, ni idea. Termina el retiro de silencio, y bueno, pues yo iba con un cuaderno lleno de cosas escritas que había sentido y hacía mucho hincapié en tengo que cambiar mi vida por completo. O sea, nada de lo que hago es válido. Yo salí de ese retiro sabiéndolo. Y cuando voy saliendo por la puerta con la maleta, me cruzo con una chica que me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y yo sí. Dice, ay, yo te sigo por redes. Dice, mira, tú hablas de New Age, ¿a que sí? Y yo sí. Y dice, yo me estoy formando para ser misionera a Verbum Dei con mi marido y siempre te he querido dejar de seguir. Y cada vez que le iba a dar a dejar de seguir, el Espíritu Santo me decía, no lo hagas. Y te seguía siguiendo. Cuando has entrado por la puerta, he sabido que Dios tiene una misión muy grande para ti. Y le digo, pues mira, Dios me ha dicho esto. 2 semanas después me entero que estaba poseída. Yo me encontraba muy mal, un sacerdote carismático me había hecho 3 oraciones de liberación, sobre todo no porque me encontrase mal, sino porque le había comentado que tenía estos dones extraordinarios. Entonces, en esas oraciones no había pasado nada, sin embargo yo cada vez que salía de esas oraciones me encontraba peor. Y tengo la brillante idea de llenar una bañera con agua bendita, sal exorcizada y aceite y ponerme cantos gregorianos. El caso es que en YouTube encontré una oración de liberación, no voy a decir cuál porque luego me llegan 50.000 mensajes preguntándome ¿me puedes mandar la oración? No, no la hagáis, no es recomendable, o sea, yo os cuento lo que me pasó, pero ojalá nunca le pase esto a nadie porque es una experiencia muy difícil de superar uno solo. Entonces el sacerdote empieza a hacer la oración de liberación y hay un momento que dice grita tu maldito nombre y vete, y él gritó su maldito nombre, no sé si se fue o no, pero gritó su nombre, la voz me empezó a cambiar, no solo una, sino varias voces empiezan a salir de mí, yo pierdo completamente el control de mi cuerpo, pero en ese momento sucede algo muy bonito y es que es como si Dios sostuviese mi alma. Entonces yo veo como que todo está pasando fuera de mí. Sí, o sea, pasa, pero como en una película. Yo no siento ese dolor, no siento miedo, no siento nada, yo solo siento la presencia de Dios. Y yo sentía como Dios Padre me estaba sosteniendo en los brazos y nunca tuve miedo. Fue una cosa súper fuerte. Y de repente ya en la oración empiezan a invocar el Espíritu Santo, ¡pum! Y soy capaz de tomar el control de mi cuerpo, salgo de la bañera, me postré, empecé a adorar, a alabar al Señor. Y ya llamo a Eva, que es esta chica con la que había hecho el evento, y le digo, mira, me ha pasado esto, estamos llamando al sacerdote, no coge el sacerdote el teléfono, estaba de vacaciones, un chico me manda una oración de sellamiento, creo que se llama, bueno, total la hago y no se me ocurre otra cosa, yo tenía un directo New Age y me pongo a hacerlo, después de eso que me había pasado. Y bueno, a partir de ahí yo me voy de peregrinación, pasan muchas cosas, sigo luchando yo sola, el sacerdote que... Me fui a ejercicios espirituales primero, el sacerdote de los ejercicios no me creía, me dijo tú céntrate en el amor de Dios y yo combato yo sola, me sigo poniendo la oración, aprendo a luchar, me paso horas delante del Santísimo orando y yo ya tenía el teléfono un exorcista, le llamo y me dice mira, como te vas de peregrinación a Fátima, cuando vuelvas nos vemos. Me fui de peregrinación a Fátima y en Fátima suceden cosas muy bonitas. Como yo ya sabía que algo estaba sucediendo, le dije, Señor, a partir de ahora yo soy para ti. Me voy a focalizar en ti porque yo estaba muy obsesionada con tener pareja. Eso me había llevado a mucho pecado de carne y aunque yo ya practicaba la castidad, sí que es verdad que la necesidad de tener pareja estaba ahí y eso siempre es una tentación, ¿no? Entonces dije, mire, Señor, pues yo te lo dejo y yo me voy a focalizar. El caso es que bajamos a laudes y el sacerdote se pone a hacer los laudes y de repente para de rezar y dice, tengo un mensaje para una chica. Dice Jesús que quiere que sea su esposa. Y yo sabía que ese mensaje era para mí. El caso es que pasa luego el sacerdote con el Santísimo delante de mí y yo caí de rodillas y le dije, sí, Señor, lo que tú quieras. Y a partir de ahí empezó un discernimiento muy largo, que ha durado hasta muy recientemente, en el cual yo ya he tomado la decisión de consagrarme al Señor. Y bueno, pues estoy esperando ya un poco más de tiempo, ultimando las cosas con mi director espiritual y bueno, confío, si mamá y el Señor tienen a bien y quiere el Señor que sea su esposa, pues así será.